Bueno, entonces, nosotros en Chile teníamos, viene ahora nuestro periodo estival, en donde se empiezan a visualizar las distintas ocupaciones, los distintos movimientos de nuestros distintos ciudadanos a los sectores que son más turísticos. En particular, nosotros estudiamos son los santiaguinos, ¿cierto? Los de la capital, generalmente se mueven hacia el sur para buscar los distintos ríos, los distintos paisajes que les permiten refrescarse o salir del entorno urbano de la ciudad. Y estos ciudadanos, digamos, no tienen una relación directa con las dinámicas de los bosques. Por lo tanto, también ahí queríamos tratar de entender cuáles eran esas dinámicas, ¿sí? O tratamos de entender cuáles son esas dinámicas. La siguiente pregunta. Pero sin embargo, también con esta llegada aparece, ¿cierto?, nuestra principal temporada, que es la temporada de los incendios forestales, que es donde nosotros tenemos que tratar de buscar estrategias para, primero, que no ocurra, donde sabemos que en Chile por lo menos el 95% de los incendios forestales son causados por el hombre, ¿cierto? Ya sea intencional o accidental, dependiendo del enfoque que queramos encontrar. Pero la siguiente, por favor. Sabemos que este fenómeno no es local, por lo menos en Chile, sino que se está viendo a nivel internacional. En todas partes está sucediendo lo mismo, que es la frecuencia de los incendios forestales. Como lo decía recién, la frecuencia y el impacto que está teniendo eh, los incendios forestales son cada vez mayores, ¿sí? Y nosotros en Chile estamos viviendo la temporada en la cual están sucediendo los incendios forestales cada vez más amplia, cada vez más larga. Antes se concentraba principalmente entre diciembre y enero, y ahora partimos ya desde septiembre casi hasta marzo, ¿cierto? La temporada de incendios forestales. Por lo tanto, y más encima tenemos un territorio muy pequeño. Yo venía bajando, ¿cierto? Desde Valdivia, ¿cierto? Bariloche, venía bajando y veía que aquí los territorios son bastante más amplios, por lo tanto permiten hacer una mejor gestión. En Chile nosotros estamos más concentrados y por lo tanto nuestros bosques están más cercanos a los espacios urbanos. La siguiente, por favor. Vale. Y por otro lado, se alcanza a ver algo que es interesante. Pero lo que sabemos también es que si bien el Estado invierte cada vez más dinero, o las instituciones privadas invierten cada vez más dinero en, en, en herramientas o en técnicas para poder combatir los incendios, siempre nos quedamos cortos, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos en esta imagen, en este gráfico que está aquí abajo, esa línea representa la cantidad de incendios y esta es la cantidad de área quemada. Si ustedes visualizan este que está aquí, ¿cierto? Es un incendio que hubo en el 2017, no sé si se acuerdan que fue un incendio súper grande que hubo en Chile, que afectó casi 4 regiones completas, ¿sí? Y una localidad la arrasó por completo. Una zona urbana pequeña que se llamaba Santa Rosa la arrasó por completo, ¿sí? Entonces, efectivamente tenemos que cada vez los incendios son más fuertes y, por otro lado, el presupuesto, por más que gastamos más presupuesto, siempre nos quedamos. La siguiente cosa. Vale, por lo tanto, lo que hemos estado, lo que hemos estado trabajando actualmente es en el proceso de construir dinámicas de adaptación a estos incendios forestales porque es algo que se ha vuelto rutinario en nuestras vidas, en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, lo que se propone es tratar de aprender a coexistir con los incendios forestales. Entonces, hay varias líneas de investigación que están trabajando en este sentido, en tratar de cómo la población, cómo los ciudadanos, cómo los socioecosistemas, cómo nosotros convivimos con el bosque, cómo nosotros convivimos entre distintas instituciones para poder adaptarnos a estos procesos. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Funciona? Sí. Vale. Entonces, para eso, o para trabajar en este proceso de adaptación, lo que se está proponiendo, ¿cierto? Tiene que ver con el integrar los saberes locales en los procesos de gestión de los incendios forestales, incorporar cuáles son las dinámicas o los conocimientos que existen a nivel territorial para poder realizar una mejor gestión, porque hasta ahora lo que se hacía era que se proponían estrategias centralizadas de gestionar los incendios forestales, pero sin embargo lo que estamos tratando de hacer es poder incorporar distintas dinámicas o estrategias que se producen a nivel territorial para poder mejorar o ser más acertados en la forma en la cual abordamos ese proceso de gestión territorial, o sea, perdón, de gestión de incendios.
¿vale? Y tiene que ver con este ciclo, ¿cierto?, de incendios forestales y ya no ver solo el combate como la principal estrategia de gestión de incendios, sino que también ver todo el ciclo, la dinámica. Sí, así es, por favor. Vale, pero además nosotros tenemos que, lo que mencionaba recién, que en nuestro país, en la principal, o sea, los incendios no se producen de manera homogénea en todo el país, obviamente, pero se producen principalmente en estas cuatro o cinco regiones que se encuentran en Chile, desde la región metropolitana, aquí está Santiago, ¿cierto? Hasta más o menos la región de la Araucanía, esta es la región del Biobío, la región de la Araucanía, que es donde están principalmente las empresas forestales, donde están, digamos, las principales empresas forestales. Pero sin embargo, ahora hemos visto un corrimiento de estos incendios forestales o de estos fenómenos hacia el sur de Chile, ¿sí? Y que tiene que ver también con el alza de las temperaturas, con el cambio climático, etc. ¿Vale? La siguiente, pues. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, esto tiene que ver con la causalidad. ¿Por qué mostramos esto? O sea, anteriormente mencionábamos que cada incendio en cada región era distinto, ¿sí? Pero además la causa por la cual se producen estos incendios forestales también es distinta, ¿sí? En Valparaíso principalmente se ha identificado que la principal causa tiene que ver con pirómanos, que lo que hacen es dañar directamente, y hacia el sur se mueven hacia eh, movimientos políticos o socioambientales, ¿vale? Que también tratan de dañar o generar generar esos incendios, ¿vale? La siguiente, por ejemplo, voy a pasar un poco más rápido esto. La siguiente. Vale. Pero sin embargo, aquí tenemos, en este gráfico, esta es la región esto es Punta Arenas, ¿cierto? La región de Aysén. Si se fijan, cada vez que la temperatura ha pasado de 11 grados, ¿sí? Entonces, la cantidad de hectáreas quemadas se ha incrementado exponencialmente. Pero sin embargo, ese fenómeno no se ve en la región de Valparaíso. Lo que pasa en Valparaíso es que cada vez que la temperatura sube de 35 grados, ahí recién podemos visualizar una gran cantidad de área quemada, que es lo que pasó en el año 2017. ¿Vale? Entonces, de nuevo, es otro indicio, otro hallazgo que nos permite identificar de que cada territorio tiene un comportamiento distinto, variables distintas que nos van a hacer entender cómo funciona el incendio en ese lugar determinado. La siguiente pregunta, porque tengo muchas. Bueno, pero además, como decía, esos que están allí tienen que ver con, si se fijan, la intensidad de los incendios. El más rojo tiene que ver con el incendio del 2017. Eh, pero la intensidad del incendio y el lugar donde se producen tiene que ver específicamente con el lugar donde conviven o donde se encuentran las principales empresas forestales. ¿Así? Vale. Y además es donde principalmente en Chile se encuentra la mayor biodiversidad de especies que nosotros tenemos que proteger. En el año 2017 se perdió una gran cantidad de especies debido a ese incendio. Así que, vale. Y además, todo eso se incendio, o sea, nosotros aquí tenemos una gran cantidad de población que está concentrada, como les decía, ustedes están, o sea, cuando venía aquí, veía cómo se esparcía el territorio y había poca gente conviviendo con las plantaciones forestales, pero sin embargo nosotros allá, como estamos tan apiñaditos, estamos en directa relación, en directa sintonía con las plantaciones forestales. Pero además, la economía del sector depende fuertemente de esas empresas forestales. Por lo tanto, hay una relación entre las empresas forestales y la economía, pero también con el daño que podría generar a esa zona. Entonces tenemos que preocuparnos además de los insectos de interfaz. Así que, entonces, como veíamos que en cada región del país, en cada territorio, la forma, el impacto que tenía y las dinámicas que se sucedían en cada territorio eran distintas, nosotros necesitábamos buscar una forma de tratar de entender cuál era la realidad que existía en ese lugar, ¿sí? ¿Cuáles eran los pensamientos, las relaciones, las dinámicas que entendía la población respecto de ese fenómeno? Entonces nos propusimos un primer piloto, por allá por el 2019, que buscábamos identificar cuáles eran las representaciones sociales. Más específico, el concepto de representación social lo va a dar Rodolfo en la siguiente charla, pero lo que tratábamos de entender era cuál era el imaginario que tenía la población en cada territorio en particular. ¿Sí? Y ahí es donde aparecí yo en escena.
Hasta ahora venían solo trabajando ecólogos, arquitectos del paisaje y psicólogos, y de repente aparezco yo como informático diciendo, vale, ¿cómo podemos sistematizar este proceso? ¿Cómo podemos construirlo? Así que, ahora sí, no, espérate, ahí sí. Entonces construimos una plataforma muy rudimentaria, y lo que queríamos entender era cuál era el imaginario de cada territorio respecto a algunos conceptos asociados con la gestión de incendios, ¿sí? Entonces por ahí teníamos riesgo, combate, impacto, recuperación. Pusimos algunos conceptos y le dijimos a varias personas que nos dijeran, vale, esta palabra autoridades, ¿a qué te suena? ¿Sí? Y también le pasamos imágenes. Le dijimos, en esta imagen, cuando miras esta imagen, ¿qué te suena? ¿Te suena a riesgo? ¿Te suena a algo? Y también se la pasamos a expertos. Y hicimos un primer piloto muy rudimentario y se lo pasamos a gente de Villa Alemana, que está en la zona central, y gente de Coral, que está en la región de Los. Y a partir de eso, la siguiente, por favor. Tratamos de analizar el consenso que existía entre cada una de las dimensiones que nosotros habíamos analizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veíamos que en este punto había bastante consenso entre la población respecto de las palabras que se utilizaban para poder representar un elemento en particular, ¿sí? O una categoría en particular. Pero había otras que se empezaban a solapar, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que en realidad los términos, los conceptos que estábamos tratando de construir estaban muy solapados entre ellos. Entonces había un tema de diseño del proceso que nosotros habíamos construido, pero sí lo que podíamos identificar es que podíamos caracterizar a la población en particular respecto de o diferenciar los consensos de un territorio versus los consensos de otro territorio, porque podíamos identificar desde dónde provenía esa información y si es que difería el consenso de esa población respecto del de otra población. La siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos varias palabras y veíamos que en el caso de combate, que era la que mejor reconocía a la gente, si se fijan, había mucho consenso en todas las palabras que se utilizaban para poder asociar con combate. Y eso está muy claro porque lo que más reconocemos nosotros como ciudadanos que estábamos hasta ese momento ajenos a los incendios forestales es el combate. ¿Sí? No reconocemos, a ver, ¿qué es lo que reconocemos como prevención en Chile? Un castor, un castor que se llama Forestín, ¿sí? ¿Vale? Es lo único que reconocemos y lo único que reconocía hasta ese momento, ¿vale? La siguiente, pues. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de ese primer trabajo? Que muestra un universo de creencias en el que se distinguen representaciones sociales con alto consenso en ámbitos de la prevención y el combate. Es decir, para la gente con la que habíamos trabajado, la prevención y el combate eran los elementos que más reconocían y que tenían mayor consenso entre ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tener consenso no significa que esté bien. Solo significa que ese grupo de la población está de acuerdo en que entre ellos ese concepto que estoy tratando de representar, que puede ser prevención o combate, entre ellos están de acuerdo, pero no significa que esté bien. ¿Sí? ¿Vale? Ojo. Entonces teníamos una primera estrategia de consenso, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, tenemos que llevar esto un poco más para allá. Esa aplicación que teníamos antes era una aplicación web. Entonces dijimos, primer avance, teníamos que cambiar los conceptos que íbamos a utilizar. Segundo avance, teníamos que cambiar la forma en la que capturábamos los datos. Tercer avance, teníamos que mover hacia una aplicación móvil. Porque si trabajamos con la aplicación web, es más difícil que la gente responda porque la gente no participaba, etc. Y cuarto avance, teníamos que tener alguna estrategia para que la gente participase. ¿Sí? Entonces ahí nos unimos. Bueno, esta es la ceremonia como de lanzamiento del proyecto. Ahí está Rodolfo, Daniela que va a presentar luego. Ahí está Luis que va a presentar en la tarde. Mauro, estoy yo, Susana y Paula Villar. ¿Vale? Y el otro, bueno, está Pedro también, que es parte del equipo de investigación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Era una aplicación móvil, que hasta ahora ya la tenemos, que funciona como un sistema transaccional, que lo que hace es que cada uno la puede descargar en algún momento, esperamos pronto, va a estar disponible en la Play Store. Entonces tú la puedes descargar y hace el mismo ejercicio que estaba antes. Entonces yo puedo etiquetar palabras, etiquetar imágenes, etiquetar frases, darle emocionalidad a esa frase, pero también puedo subir imágenes desde mi territorio y etiquetarlas en alguna de estas dimensiones. Por lo tanto, esa plataforma lo que hace es recoger datos
de manera sistemática, ordenada, permanente, ¿cierto? Y yo lo puedo consumir eso, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es construir un tablero, un dashboard, ¿cierto? Para poder proveer de esa información a través de un análisis, ¿cierto? Territorial a las distintas organizaciones. En este caso nosotros estamos trabajando con CONAF y con Senapred, que son las dos principales entidades asociadas con la gestión de desastres en Chile, pero también la queremos disponibilizar a gestiones territoriales, a organizaciones territoriales. Nosotros tenemos comités de emergencia, que son comités que funcionan a nivel local, dentro de un ayuntamiento, de una comuna en particular. Pueden haber más de un comité de emergencia, o también puede ser juntas de vecinos, ¿sí? Que también se organizan y también son capacitadas por CONAF. Por lo tanto, queremos recuperar esta data y presentar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la idea? La idea es poder identificar, primero, cuál es el consenso que existe en la población respecto de un término. Que no exista consenso ya es complicado per se. Pero si ese consenso no es que existe en la población, no es coincidente con lo que los expertos debiesen, se corresponde que es el concepto correcto asociado a ese elemento, entonces también tiene que significar que hay un punto de intervención necesario en ese terreno. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hacemos es recuperar datos, analizamos el consenso de esos datos y luego identificamos dónde se puede realizar una intervención determinada para poder mejorar la percepción que se tiene respecto de ese concepto, ¿sí? Porque finalmente todo eso, toda esa información que yo entrego, tiene que ver con cómo yo percibo el incendio. Siempre doy el ejemplo, yo soy de Santiago, ¿sí? Entonces cuando llego a Valdivia, recién me empiezo a relacionar o vincular con los incendios forestales. ¿Cómo lo contemplo? ¿Me pasé? ¿Sí? Vale. Entonces, eh, recién me empiezo a relacionar con los bosques cuando llego a vivir a Valdivia. Por lo tanto, para mí era muy difícil entender ciertas dinámicas que se daban en la ciudad. ¿Sí? Entonces, mi percepción depende de mi relación con el entorno, de dónde vivo, de la experiencia que he construido y de cómo me relaciono con los otros ciudadanos que viven en el mismo territorio. ¿Sí? Por lo tanto, una hipótesis es que en aquellos territorios donde, por ejemplo, han llegado a vivir muchas personas que no son de la ciudad, debiese haber menos consenso, ¿sí? Por ejemplo, en Pucón han llegado a vivir muchos santiaguinos, ¿sí? Debido a la pandemia, ¿cierto? Se emigraron a venir a trabajar online y se han quedado a trabajar online allí en ese lugar. Por lo tanto, conviven personas que son ajenas a ese territorio, que no se integran, además, ahí en el territorio, en las distintas organizaciones, como hemos visto en varios estudios, y por lo tanto no logran traspasar la barrera cultural con lo que está pasando en el territorio. Por lo tanto, si esas personas participan de este estudio, entonces probablemente van a tener diferencias o no va a haber consenso entre las distintas personas. ¿Vale? La siguiente pregunta. Vale, entonces nuestro primer objetivo era poder implementar esta plataforma que además por detrás utilizaba una tecnología que se llama blockchain para poder asegurar la trazabilidad o la calidad de los datos que están por detrás. Toda la información que nosotros recuperamos, cada vez que alguien responde algo, queda referenciado por latitud y longitud, y por lo tanto yo puedo posicionarme en algún punto del territorio y hacer análisis geográfico de esa información. ¿Sí? Pero además, debido al proyecto, a las características que el proyecto que tenemos adjudicado, ¿cierto? Este producto es un producto de bien público, ¿sí? Que sea un producto de bien público significa que queda disponible para la sociedad. Pero además, nosotros dejamos disponible la aplicación, sino que además dejamos disponibles los datos, ¿sí? Entonces nosotros generamos un punto de conexión, que es una API, entonces si alguien necesita esos datos y se quiere conectar a esta tecnología o quiere desarrollar una tecnología que consuma esos datos, también lo puede hacer, ¿sí? Luego de un proceso formal, administrativo, lo que sea, pero existe ese punto. Por lo tanto, los datos quedan disponibles para poder analizar. La siguiente pregunta. Vale. Y un poco para incentivar la participación, detrás de esta aplicación hay un modelo de gamificación que lo que hace es que al principio tú puedes acceder a un par de las actividades y a medida que vas ganando cierta experiencia puedes acceder a distintas cosas. Hablábamos de ciencia ciudadana. Este proyecto es de ciencia ciudadana porque el proceso de construcción tuvo una alta participación de los territorios con los que estábamos trabajando, que en este caso era Valdivia y Guayana. Al ir a hacer conversatorios con la gente, nos dimos cuenta que había cosas que nosotros no habíamos considerado. Una de las principales preocupaciones en Chile de las personas que han vivido incendios forestales es la fiscalización, ¿sí? Porque no podemos
como institución, las instituciones no son capaces de poder fiscalizar todos los territorios. Es difícil, ¿sí? Entonces tenemos que tener ciertos niveles, los cortafuegos tienen que cumplir ciertas normativas, etcétera, ¿vale? O los árboles no tienen que tocar los cables, ¿cierto? Etcétera. Vale, hay territorios o hay incendios que se han producido por eso y la gente sabe de antemano eso. Entonces dice, aquí el problema es que no se vino a fiscalizar. Entonces nace esta última funcionalidad que está acá, que se llama observatorio. Nosotros pusimos observatorio. Pero finalmente lo que hace la gente es que le saca una foto a lo que ella quiere reclamar, lo categoriza y eso queda etiquetado. Y queda al menos, por ahora, como evidencia de algo que la gente en un punto particular del territorio logra observar. ¿Sí? Por lo tanto, CONAF y las entidades que estén participando pueden visualizar esa data. ¿No? Entonces, primero tenemos esas dos funcionalidades. Y además, cuando voy avanzando, tenemos tres ligas. Partimos de las ligas que el nombre de las ligas también tiene que ver con un proceso de combustión. Entonces ahí Susana lo que hizo, a partir de la literatura, dijo cuáles son la vegetación que tiene mayor combustión a la que tiene menos combustión, y en el caso de Chile nosotros tenemos primero las plantaciones forestales, que son las que eh, tienen mayor combustión, luego tenemos el espirillo, que me llama la atención porque ahí atrás aparece que es uno que tiene la flor bien amarilla, que aquí lo veo por todos lados, ¿cierto? Para nosotros es muy peligroso y es el que genera los principales incendios forestales, porque prende muy rápido. Y luego, si yo avanzo, llego a los bosques nativos, que son los que generalmente lo que hacen es detener el avance del incendio. El año pasado, en diciembre, tuvimos un incendio en la región entre Valdivia y Payerne. Y la gente en los conversatorios nos comentaba que venía el incendio, y decían, había una persona que tenía mucho dinero y que no quiso y que cuidaba todo el bosque nativo de su parcela. ¿Sí? Entonces veían que venía el incendio hacia sus casas y llegó hasta el bosque nativo. Y ahí se detuvo. ¿Sí? ¿Vale? Y ellos dijeron, ¿y él nos salvó? Ese fue el muro que nosotros nos salvó, porque si no hubiésemos perdido todo nuestro datos. Y más encima, ese sector no llega ni internet ni red móvil. O sea, ellos ni siquiera se enteraron de que había un incendio hasta que lo vieron. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, también hay dificultades territoriales tecnológicas que tenemos que salvar en Chile. La siguiente, por favor. Bueno, y una vez que ya gano más experiencia, entonces accedo a todas las funcionalidades. Dale, siguiente. Vale, aquí hay alguna. Entonces, lo que hicimos en la aplicación, lo que tenemos es que aquí la gente lo mismo, va etiquetando, va arrastrando la información. En este caso son palabras, las va arrastrando a la categoría que ella encuentra pertinente. La siguiente. También le presentamos imágenes, entonces aquí vemos que hay una máquina que fue a limpiar para poder hacer un cortafuegos, ¿vale? Pero eso es lo que nosotros sabemos, pero no sabemos si es que la gente percibe lo mismo como algo de prevención. Entonces tenemos esa imagen y tenemos, ¿cierto?, el consenso de imagen. Entonces lo que estamos trabajando ahora desde el punto de vista informático es tratar de identificar de manera automática cuál es el consenso que existe entre los elementos que aparecen en esas imágenes, ¿sí? Entonces estamos generando eso. La próxima semana presentamos en otro congreso ese proceso de análisis. La siguiente, por favor. Y también agregamos este concepto de emocionalidad, ¿sí? Con emociones básicas, para ver qué emociones le evocan ciertos paisajes. Y ahí hay una hipótesis que tiene que ver con esta relación de amor y odio con las forestales, ¿cierto? Por un lado me dan trabajo, ¿cierto? Y por otro lado me generan este peligro constante de incendio forestal. Entonces queríamos ver si es que realmente eso era verdad. ¿Vale? Entonces estamos recuperando datos de eso. La siguiente. Vale, y ahí aparece el ranking, ¿cierto? Con puntos de experiencia, y ahí está la liga del bosque nativo. Si yo dejo de participar, entonces voy perdiendo también este proceso. Entonces está todo este modelo de gamificación por la siguiente. Vale, por lo tanto, lo que hacemos es, esta aplicación se transforma en una herramienta que me permite recuperar de manera constante información de percepción territorial, ¿cierto? Para poder hacer una mejor gestión, una gestión focalizada respecto a las acciones que tendrían que realizar las instituciones gubernamentales respecto de la gestión de incendios forestales y no solo en el combate, sino que también en todos los procesos o en todo el ciclo, ¿cierto?, de gestión de desastres en caso de incendios forestales. La siguiente. Vale. Ahí tenemos una interfaz
muy característica de la zona central de Chile, en la región de Valparaíso. ¿Vale? Solo quería mostrar, dejar eso como evidencia final. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación.